Seguimos entonces con el doctor Gonzalo Garretón. Ya ustedes conocen al doctor Garretón en la presentación de ayer, en la exposición de ayer, que fue bastante aplaudida. Él nos va a hacer un aporte hoy de cómo gestionar las redes integradas de servicios de salud, una experiencia exitosa desde su trayectoria de Kaiser Permanente. Así que un aplauso para el doctor Garretón. Buenos días. Quiero agradecer a todos los que se levantaron temprano y llegaron aquí cuando está tan rico afuera. Hoy día quiero un poquito conversar con ustedes, un poquito más relajado y más que nada desde el punto de vista de la gestión. Lo que les presenté ayer, que fue la historia y los resultados que hemos obtenido en el tiempo. ¿Cómo se hace la gestión hoy día? ¿Cómo se ha generado lo que hemos podido hacer en el tiempo? Y como les contaba ayer, a nosotros hemos llegado a las conclusiones que los otros expositores han hecho a través de la experiencia. En inglés se dice trial and error, a través de tratar y cometer el error y tratar de nuevo y cometer el error o mejorar en el tiempo. Hemos llegado a las mismas conclusiones que gente ha llegado desde el punto de vista académico. Y es como interesante observar que lo que hemos hecho es refrendado por la gente que es capaz de pensarlo. Así que quiero hacerlos despertar con un resumen de lo que es Kaiser Permanente. A ver si funciona esto. ¿El sonido? En Kaiser Permanente, todo lo que necesitas está bajo un mismo techo. Cuidado de salud y cobertura médica juntos hacen tu vida más fácil. O un poquito más fácil. Elige Kaiser Permanente. Juntos es vivir bien. Y esto, que es un resumen de lo que hacemos, es a través de una gestión que ayer les pasé muy someramente, que hoy día quiero, a través de algunos ejemplos, tratar de demostrarles cómo se llega a esto. Una parte importante es entender cómo funciona esta entidad completa. El programa de salud, que es este, está hecho por el plan de salud de la Fundación Kaiser, los hospitales de Kaiser y los grupos médicos permanentes. El plan de salud de Kaiser es a través de todo el sistema completo en Estados Unidos. Los hospitales de Kaiser también funcionan como una entidad nacional y los grupos médicos permanentes son locales. En California hay dos, uno en el norte, uno en el sur, hay otro en Georgia, hay otro en Hawái, etcétera. El plan de salud cumple el rol de la compañía de seguro, el que hace todo el marketing, el que hace todas las ventas, suscribe a los grupos de individuos, contrata con los proveedores de atención, es decir, contrata con los médicos, por ejemplo, con el grupo médico, ejecuta las actividades administrativas y no tiene fines de lucro. Lo interesante de esto es que cuando digo que ejecuta las actividades administrativas, es decir, nosotros tenemos actividades administrativas que son compartidas por las tres instituciones. No tenemos contador para el plan de salud, contadores para los hospitales, contadores para los grupos médicos. Funcionan en general con un grupo en que esta información se comparte entre todos, el personal se comparte y por supuesto cada una de las entidades tiene un grupo que es específico a su quehacer. Los hospitales de Kaiser son dueños de todos los hospitales y las oficinas médicas.
Los médicos no son dueños de nada. Coordina las hospitalizaciones en los hospitales no Kaiser. Nosotros, algunos pacientes nuestros no son atendidos en los hospitales nuestros. Por ejemplo, en el sur de California, todos los trasplantes cardiopulmonares son hechos en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, por dos razones distintas. Una, que ya tienen eso armado, y la segunda cosa es que ellos son los que forman los cirujanos cardiovasculares que nosotros tenemos que contratar. Si nosotros desarmamos a UCLA, que no lo podríamos hacer, nosotros podríamos hacer los trasplantes cardiovasculares, nosotros tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Sin embargo, para nosotros estratégicamente, quedarnos sin la formación de cirujanos cardiovasculares sería un error tremendo a largo plazo. Es más conveniente para nosotros contratar con UCLA los trasplantes cardiovasculares. Los gastos son reembolsados a los hospitales Kaiser por el plan de salud. Es decir, los hospitales Kaiser no hacen ninguna otra función más que proveer los servicios que son necesarios para la atención de los pacientes de Kaiser. No tienen que salir al mercado a venderle nada a nadie. Solamente la responsabilidad de ellos es darle la atención a los pacientes de Kaiser. Por lo tanto, el plan de salud les paga por todos los servicios que ellos dan. Y no tiene fines de lucro, por supuesto. Los grupos médicos proveen todos los servicios médicos primarios y de especialidad. Todos. No hay ningún servicio médico dado por el plan de salud de Kaiser que no es refrendado por el grupo médico. Es decir, nosotros contratamos todos los servicios médicos, Kaiser no contrata ninguno. Puede que lo pague, pero no lo contrata. Por ejemplo, UCLA, el grupo médico es el que da los servicios a través de UCLA. Nosotros nos encargamos de la calidad, nosotros nos encargamos de la hospitalización, nosotros nos encargamos de la calidad. Somos responsables de la calidad de los costos. En el tiempo que yo empecé la medicina, todavía había dinosaurios en el territorio nacional y se decía que el instrumento más caro de la medicina era la lapicera del médico, porque firmaba todo, las recetas, la hospitalización. Hoy día ni siquiera tienen que saber escribir, basta con que aprieten una tecla y se gasta todo. Así que los médicos son responsables no solo de la calidad, sino que también de los costos. Nosotros contratamos y gobernamos la actividad de todos los médicos. El grupo médico funciona con un directorio, somos 6.000 médicos más o menos hoy día. 32 médicos son los que gobiernan al grupo médico en un directorio, son todos elegidos, lo forman parte todos los directores de hospital, más médicos que son médicos que trabajan como médicos, digamos, en cada uno de los hospitales, y son todos elegidos. Incluso el director general del grupo médico es elegido por los médicos, no lo elige ni Kaiser ni lo elige nadie, sino que los mismos médicos. Y sirven por un periodo de 6 años, el director médico por un periodo de 6 años, generalmente pues, lo hacen por periodos de 12 años, porque son 2 periodos completos, pero no generalmente, no necesariamente. Nosotros proveemos servicios médicos exclusivamente a los pacientes de Kaiser. Yo no atiendo a ningún otro paciente que no tenga Kaiser. Si aparece un paciente sin esta tarjeta, yo no lo puedo atender, salvo que entre por el servicio de emergencia, en que Estados Unidos, por obligación legal nacional, todos los pacientes en emergencia tienen que ser atendidos y sacados de la emergencia antes de poder entregarle la atención a otro prestador. Así que muchos pacientes yo los veo en emergencia, ya con un embarazo tubario roto, nos hacemos cargo de eso y después veremos quién nos paga, o cómo nos pagan, o si es que nos pagan. Y los grupos médicos son reembolsados a través de una capitación global que es negociada. El grupo médico recibe una cantidad fija, le voy a poner un número, por ponerle un número, digamos
100 millones de dólares por toda la atención médica de todos los pacientes de Kaiser del año 2014. Y el grupo médico es responsable de entregar todos sus servicios médicos durante ese año. ¿Qué pasa si el grupo médico se equivoca? Hay una responsabilidad del grupo médico, en que una parte importante de la equivocación es responsabilidad del grupo médico, y lo que les decía ayer a ustedes, si al final de año, en diciembre, no cuadra, yo me quedo sin sueldo. No ha pasado nunca, pero teóricamente es posible que pase. El grupo médico tiene lo que se llama un Service Agreement, es un contrato en que está especificado claramente cómo se hace el pago, etcétera, y cómo se desglosa, y también tiene algunas cláusulas que permiten cosas como las causas catastróficas son pagadas dólar por dólar. Por ejemplo, nosotros tenemos empleadores que utilizan altas temperaturas y presión en procesos industriales. Revienta una caldera y hay 25 quemados que van a estar 1 año y medio en tratamiento. Es imposible poder saber cuándo va a ocurrir eso. Eso entonces está reembolsado al grupo médico dólar por dólar, se llama. Y para eso el plan de salud tiene entonces un seguro. Y por último, el grupo médico tiene fines de lucro restringidos. ¿Y qué me refiero por esto? Resulta, a mí no me pagan por servicios. A mí me pagan por atender pacientes. Y me pagan el equivalente a un sueldo, que es competitivo en el mercado, porque si no yo me podría ir a trabajar a otro lado, abrir mi consulta propia o hacer cualquier otra cosa, dedicarme a arreglar automóviles, cualquiera. Pero a mí me pagan básicamente un sueldo que es competitivo en el mercado y que tiene al final un pedacito muy pequeño que es un incentivo económico, y está determinado, predeterminado de cuánto es. Les voy a decir cuánto es, son $12,000. $12,000 es nada comparado a lo que son los sueldos de los médicos en Estados Unidos. En general, todos los incentivos no alcanzan a sumar el 10% de mi ingreso. Y eso sí es que alcanzo todos los incentivos, porque algunos uno no los alcanza. La idea de que haya incentivos es de que algunos uno no los alcance y quizás el próximo año. Pero si uno se pasa del 10% de incentivo en la remuneración, lo que pasa es que el incentivo pasa a generar el actuar. Y la parte central del actuar, que es el 90% de mi trabajo, queda de lado. Entonces yo empiezo a tratar de trabajar por sacar el 15 o el 20% más, porque el otro ya está asegurado. A mí mi otro 90% ya está casi asegurado. Supuestamente yo podría sentarme en mi oficina y no ver ningún paciente y me pagarían el 90%. No ocurre, porque mi socio del lado tiene que ver los pacientes míos y el otro socio también, y por lo tanto no ocurre. Además de eso, mi día está totalmente estructurado. A mí me pagan de a medios días. Mi sueldo está dividido en medios días. Si yo trabajo mediodía, me pagan el equivalente a ese mediodía. Y ese mediodía tiene 210 minutos que son agendables. Y todos mis socios tienen 210 minutos agendables. El neurocirujano, nómbrenlo, el nefrólogo, el obstetra, todos tienen 210 minutos. Y esos 210 minutos están divididos de acuerdo a la especialidad, pero en general no pasan de 20 a 30 minutos por paciente. Lo que significa que tengo una cantidad de gente detrás mío. Si se acuerdan el número de médicos y el número de personal, hay como 10 personas por cada médico. Significa que hay una cantidad de gente que hace todo el trabajo previo a ver al paciente, de tal manera que los 20 minutos que yo voy a ver al paciente, lo único que hago es ver al paciente. No tengo que
entrar al paciente, no tiene que desvestirse la paciente, no tengo que hacer nada más que entrar, hacer lo que tengo que hacer. Y tengo una ficha clínica que tiene toda la información antes de yo entrar a ver al paciente. Ayer les decía, el financiamiento nuestro viene a través de grupos, del gobierno, individuos, todo va a un solo fondo, que es el plan de salud, y se divide entre los hospitales, que son pagados básicamente dólar por los servicios que nos ofrecen, y el grupo médico, que tiene entonces una capitación negociada. Lo interesante de este asunto es que, como esto es un sistema que no tiene fines de lucro, nosotros tenemos un presupuesto, nosotros le pasamos la cuenta a cada individuo, nos pagan, nosotros le decimos que vamos a dar los servicios. El gran dilema de esto es que la gente piensa, bueno, si no dan los servicios, ya se reembolsaron la plata, no tienen que atender a nadie. Y con eso aumenta la ganancia, aumenta la división, etcétera, una cantidad de cosas. No es así. ¿Por qué? Porque el grupo médico tiene una ganancia restringida, como les decía, que es más o menos $12,000 por médico, y esa ganancia restringida está limitada. Si nosotros nos sobra más plata que esa, se divide entre el plan de salud y los médicos de una manera muy específica. Y aquí hay una parte del incentivo. El primer dólar en esa ecuación va al grupo médico. Porque se supone que si la eficiencia del grupo médico, y tiene que ver también con la calidad y los resultados de todo esto, pero si el primer dólar ahorrado es básicamente por el quehacer de los médicos, ¿se acuerdan de la lapicera? Así es que el primer dólar va a los médicos. El segundo dólar que nos ahorramos, los médicos reciben nada más que el 70%. Y el tercero es el 50%, el 40%, y de ahí para adelante, cero. Porque lo que ocurrió es que si fuimos tan eficientes, supuestamente, que llegamos a tener un superávit por encima de $3 por nuca, resulta que el error fue de cálculo. Nosotros le cobramos a los pacientes nuestros más de lo que le debiéramos haber cobrado, porque no hay sistema tan eficiente que sea capaz de llegar a ese tipo de eficiencia, nada más que por el quehacer. Y como este es un sistema non-profit, sin fines de lucro, el resultado de lo que sobró por encima de eso vuelve a las primas de los pacientes del año subsiguiente. Se lo devolvemos al público. Inicialmente eso era efectivo en el sentido que iba directamente a la prima. Hoy día lo que pasa es que eso va directamente a la inversión en infraestructura del sistema propiamente tal, y también hace que las primas al año siguiente no sean tan altas. Bueno, si nosotros tenemos el plan, el Kaiser, la fundación de Kaiser, por un lado, tenemos el grupo médico permanente por otro, tenemos los hospitales de Kaiser, y tenemos lo que es entonces un taburete de 3 patas, iguales, todos tienen que soportar el mismo peso. Si uno cojea, cojean todos. Y si uno desaparece o no funciona, desaparece todo. No hay uno que gane, sino que todos ganan o todos pierden. En el fondo lo que uno quiere es tener el equilibrio, en realidad. Y el equilibrio entonces se llama el plan de salud de Kaiser permanente. ¿Está claro? ¿Queda claro? Entonces, ¿quién es el dueño de Kaiser? Los miembros de Kaiser permanente. ¿Y quién es el dueño de permanente? Los doctores de permanente. Y por un acuerdo formamos lo que es el plan de salud de Kaiser.
El grupo médico permanente son médicos que se asocian y atienden juntos en una sola organización y son dueños del grupo médico. El grupo médico el día de mañana, Kaiser podría decir, ¿sabe qué más? No nos interesa más trabajar con ustedes, sino que hay otro grupo médico y lo podría hacer perfectamente bien. Lo que pasa es que hay un acuerdo en que eso les costaría, básicamente costaría la institución completa. Pero es posible y existe el mecanismo de cómo se puede desasociar Kaiser del grupo médico permanente. El grupo médico es pagado por Kaiser, que es una fundación de beneficio público sin fines de lucro, por lo tanto es distinto a un seguro, no hay inversionistas, no hay retorno, no hay nada de eso existe. Y somos pagados en una capitación global y de acuerdo que les decía que en un acuerdo que a veces está cubierto por eventos impredecibles, está cubierto en forma separada. Los médicos son responsables de dar, contratar todos los servicios médicos y los médicos del grupo médico permanente determinan sus metas, sus remuneraciones y sus beneficios. El grupo médico propiamente tal sabe cuánto te debiera ganar yo, cuánto gana el del lado, cuánto gana el de allá, y yo como socio del grupo médico tengo el derecho a verle el sueldo a todos. Se puede ir y sacar, antes era un libro, ahora es un CD, lo puedo poner en la computadora y que puedo saber cuánto ganó el socio mío el año pasado. El año pasado el socio mío decidió que iba a trabajar el 80% del tiempo por una razón específica, por lo tanto sacó un 80%, un 20% menos que yo. Pero puedo ver exactamente cuánto fue de los incentivos le llegaron a uno y cuánto de los incentivos le llegaron al otro. ¿Cuánta gente lo hace? Casi nadie. Pero está ahí si alguien lo quiere ver. Yo sé cuánto gana el director médico nuestro y el sueldo del director médico nuestro está determinado por una fórmula específica, gana 2 veces y media lo que gana un internista. ¿Y qué es lo que hace a Kaiser Permanente tan único? Básicamente es que la fundación de Kaiser y los hospitales de Kaiser y los grupos médicos funcionan en conjunto. Enfatizan el cuidado preventivo, entregan lo que se llama medicina permanente. Medicina permanente se refiere a toda la estructura de entregar salud, no solamente de atender la enfermedad, sino de cómo funciona la accesibilidad, cómo funciona la calidad del servicio, la calidad de la atención, los resultados y cómo funciona en el mercado para poder ser viable. Todo lo que hacemos es basado en evidencia de la mejor forma posible. Todos somos humanos y todos tenemos tendencia a interpretar la evidencia, pero tratamos en lo máximo posible de ser lo más basado en evidencia posible. Utilizamos la educación y recursos para fomentar la salud. Les decía a ustedes ayer, a nosotros la prevención nos paga, porque si ustedes nos pagan una prima mensual y no se enferman nunca. El paciente ideal nuestro es el que nos paga una prima, no se enferma nunca y se muere dormido a los 96 años. Ese es el paciente ideal. Porque cada intervención en un paciente a mí me sale de mi bolsillo. Dígame. ¿Cómo cuantifica el error médico y quién lo evalúa? ¿Cómo lo? Nosotros. ¿Ustedes mismos hacen el análisis de los datos? No, hay 800.000 abogados. No, hay 800.000 abogados que lo cuantifican por nosotros en realidad, pero todos los errores médicos los vemos nosotros. O sea, por decirte, le voy a dar el ejemplo del departamento mío porque es más fácil si lo hago en forma... Si hay un evento que se sale de la norma, el departamento completo lo ve. Al médico que estuvo responsable de eso, básicamente es para que todos aprendamos del asunto, porque no se trata de castigar al médico, sino todo lo contrario, es tratar de evitar que ocurra de nuevo y que le ocurra a los demás. Pero eso no significa que al paciente no tiene un costo. El error mío le cuesta al paciente. Eso generalmente está reembolsado. Todos los costos que salen de eso, nosotros, los costos médicos los pagamos nosotros. Y hay una cantidad, por último, si hay una razón
criminal en el sentido del daño, eso termina en las cortes. Y eso lo tiene que pagar, el resultado de eso lo paga el grupo médico, en realidad lo paga el plan de salud, porque es parte de todo. Si nosotros pagamos a quien quiera que sea dañado, pero quien lo ve, lo vemos nosotros, en general. Y es tremendamente efectivo. No, porque se lo descontamos, nos descontamos a nosotros mismos. La responsabilidad es de todos. Si la responsabilidad es eventualmente sistemática. Primero que nada, la responsabilidad es de quien contratamos, ¿no es cierto? Por cada médico que se presenta, nosotros se presentan 40 internistas por cada cupo que tenemos. Y ese cupo, los primeros 3 años, ese médico está bajo el microscopio. Y al cabo de 3 años los contratamos. Así que la posibilidad de error siempre existe, pero se minimiza. Y eventualmente somos todos responsables de eso. Así que sale de todo, no nos penalizamos los unos a los otros dentro del sistema en general, porque en el fondo la penalización es cuando salimos al mercado, ¿no? Si no damos servicios, si somos malos, si somos caros, todas esas cosas nos cuestan a nosotros en ese sentido. No sé si le contesto la pregunta o no. Nosotros les contaba ayer, tenemos una promesa de Kaiser a la cual nos adherimos constantemente. Les decía que el póster está en todos lados. Y nos obliga a una innovación continua. Nosotros tenemos tiempos protegidos para la capacitación, la investigación, y tenemos uno de los bancos de información clínica y epidemiológica más grandes del mundo, puesto que tenemos 9 millones de asociados. ¿Saben cuántos años se quedan los asociados nuestros en promedio? 17. Por lo tanto, es casi una vida entera, si uno piensa que es en promedio. Es una brutalidad de información. Tanto así que ahora último, la Universidad de California en San Francisco está haciendo todos los estudios epidemiológicos con pacientes nuestros a través de genética, que no se ha hecho nunca en el mundo. Así que cuál es la carga genética de las enfermedades no se conoce, y lo podemos hacer porque sabemos cuántos pacientes tuvieron bypass coronario, sabemos cuáles son, y podemos hacer los estudios genéticos a ver si hay alguna correlación. Los incentivos a la innovación, búsqueda y producción de mejores evidencias y transformaciones prácticas. Tenemos un instituto interno que hace management, y hacemos difusión e implementación de nuevos conocimientos e innovaciones. Tenemos un journal, una revista propia en que la gente publica internamente, y también tenemos lo que se llama Health Connect, que es la ficha clínica nuestra electrónica. Y alguien ha hablado hoy día de la dificultad que es de reproducir las buenas prácticas. A nosotros nos cuesta tanto como a todos. Es muy difícil hacerlo. Lo más difícil es cambiar la cultura. Si lo hemos hecho así siempre, pero los del lado lo hacen distinto. No, que ellos son distintos a nosotros. La verdad de las cosas es que en general no es así. Y por último, la factibilidad económica, les decía ayer, es extraordinariamente importante. Había una monjita en los hospitales católicos en Estados Unidos que decía: sin margen no hay misión. Y es efectivo, nosotros somos non-profit, pero eso no quiere decir que no tenemos que ganar dinero. Pero eso está calculado en el presupuesto. No es de libre albedrío el cuánto vamos a ganar. Nosotros calculamos que necesitamos más o menos un 4% de ganancia al año para poder sostener lo que es el crecimiento, sostener el renovar, sostener exactamente todo. Pero es algo conocido. Un 4%, un año puede ser un 5%, otro año puede ser un 3%, pero es conocido y no es libre. Y si nos salimos de eso, como digo, eso vuelve otra vez a entrar en el cálculo para que las primas sean menores, lo que nos hace más competitivos, y es un círculo, en vez de vicioso, como le dicen, es un círculo virtuoso. Y tenemos constantes indicadores de desempeño y se llaman benchmarking. Y esto es una cosa muy importante porque siempre hay alguien que hace algo mejor que uno.
Y eso no quiere decir que uno no tiene que empezar a hacerlo porque no va a llegar allá. Alguien dio el primer paso y el primer paso es tan importante como el último. Así es que el benchmarking para nosotros es muy importante. Y puede ser un benchmarking interno, porque el departamento del lado lo hace mejor, o un benchmarking externo, porque resulta que los ingleses lo hacen mejor que nosotros, los canadienses o los suecos o quien quiera que sea. Y la clave nuestra es la integración. En el tiempo, la integración nuestra empezó con un cuaderno. Las cosas se anotaban en cuadernos. Teníamos una ficha clínica única que era en papel y nos pasábamos la ficha de uno al otro. Me acuerdo que los cuadernos, no sé si ustedes ahora, los cuadernos tienen espirales. Antes tenían un corchete al centro. Esos eran los cuadernos cuando empezamos. Y eso ha ido evolucionando y en el tiempo lo que pasó a ser un cuaderno después pasó a ser Excel y lo que pasó a ser Excel hoy día es la ficha electrónica nuestra. Pero quien quiera empezar, si encuentra un cuaderno con corchetes puede empezar ahí. Lo importante es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Uno puede poner en papel lo que quiera, pero si no lo ejecuta es lo mismo que no hiciera nada. Y el 30% es identificar cuál es el quehacer correcto. El 70% es la sociología, que significa hacer que la acción correcta ocurra y que la opción correcta sea fácil de hacer. Para eso es que apareció la ficha electrónica. Y por eso les decía lo de antes. La ficha electrónica no es más que una herramienta. Si uno se empieza a pensar que necesita una ficha electrónica para poder ser efectivo, está equivocado. Uno puede ser efectivo sin una ficha electrónica. No podrá ser tan efectivo, pero mucho más efectivo que no haciendo nada. Y es una inversión estratégica para nosotros porque nos permite entender la totalidad del sistema clínico y implementar y ejecutar la promesa de Kaiser Permanente, que otra vez aparece como el foco principal de la actividad y las decisiones. Les voy a dar esto como un ejemplo porque es nada más que una parte de lo que hace. Lo que hacemos nosotros es más complejo que la ficha electrónica, pero la ficha electrónica es una herramienta extraordinariamente útil, como es una ficha clínica, aunque sea en papel. Lo que pasa es que hay mucha más gente que para leerlo necesita mucho más gente, uno que la ficha electrónica. La ficha electrónica nuestra se llama Health Connect, está basada en una plataforma que se llama Epic, a la cual nosotros le hemos agregado una cantidad extraordinaria, y que está todo, está la telemedicina, farmacia, gestión clínica, sistema de agenda, factura, nómbrelo, está en Health Connect. Health Connect está en mi escritorio. A mí cuando llega un paciente aparece la señora González, aparece el número de Kaiser, aparece la fotografía de la señora González, aparece cuántos años tiene, aparecen los medicamentos que está tomando, aparecen todos los médicos que vio, aparecen todas las radiografías, aparecen todos los exámenes. Imposible que yo lea la ficha entera. Sin embargo, cualquier pregunta que yo tenga para atender a ese paciente, la voy a encontrar. Y la otra cosa que es importante es que el sistema entero me entrega un feedback y me dice: la señora González no ha visto al neurólogo y no se está tomando los medicamentos para su epilepsia, porque la farmacia supo, nuestros pacientes nuestros, el 90% de nuestros pacientes tienen la farmacia cubierta, la farmacia supo que no ha renovado sus recetas, y por supuesto que no va a ir a comprar la receta al otro lado cuando la tiene gratis a este otro lado, ¿no? Así que nos permite a nosotros entender a cada paciente en el contexto de su salud, no solamente de la visita porque vino a verme a mí por un Papa Nicolau. Y es una idea que empezó el año 35, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la herramienta, pero no ha cambiado el concepto fundamental. Y les voy a dar lo que se llama, y lo que les acabo de explicar, que se llama el Proactive Office Encounter, el encuentro proactivo. Nosotros nos dimos cuenta que alrededor del paciente, aquí en vez de decir cuidado médico, debiera decir salud, que es una experiencia continua. Porque el paciente que está al centro viene de antes de llegar a la cita, después de la cita, antes de ser admitido al hospital, después de la admisión,
el alta. Es algo absolutamente continuo. Por lo tanto, y usted lo dijo ayer muy claro, esto es una cosa que nos afecta a todos. El contexto en que el paciente se da afecta en cómo damos la atención. Cada paciente que sale a una consulta mía sale con un papel que se llama After Visit impreso, que dice: usted vio al doctor Garretón hoy día, el doctor Garretón le hizo X, Y o Z, y además nos dimos cuenta que no se ha hecho el screening de colon y que el próximo mes tiene que renovar su receta de X, Y o Z, y que además tiene una cita con el podiatra en 2 días más. Y nos dimos cuenta nosotros que en la atención primaria, la atención de choque, resulta que de todas las mamografías que necesitábamos, se me acabó, ahí está, de todas las mamografías que necesitábamos, solamente el 38% llegaba, veían al médico primario, veían al oftalmólogo, veían a la farmacia, veían a quien quiera que sea, a la secretaria porque traían un papel para el trabajo, etc. Los pacientes que eran diabéticos, el 37% llegaba a ver a su médico primario y necesitaban su hemoglobina 1C, el 70% no veía nunca a su médico primario. Y entonces, ¿qué pasaba con básicamente el 65% de los pacientes nuestros no pasaban por alguna razón, no pasaban por su médico primario? ¿Y por dónde pasaban? Ahí nos dimos cuenta que lo que era necesario, que era por cada encuentro con el sistema que hace el paciente, era necesario entender en el contexto en que ese paciente estaba. Y para eso fue necesario entender los desplazamientos que hacía el paciente en una oficina médica, o en la especialidad, o cuáles eran las preferencias personales del médico. Resulta que el médico decía verlo cada 18 meses y no cada 12 meses, por lo tanto ciertas cosas no se hacían. Había que entrenar y validar las competencias del staff para poder entender quién tenía que ser vacunado, por qué tenía que ser vacunado, etc. Por último, había que medir el performance, y una vez medido el performance había que empezar de nuevo aquí abajo y volver a hacer esta cosa de nuevo hasta que llegáramos a optimizar. Y este proceso se repite una y otra vez. Con esto, por ejemplo, ayer hablábamos de los pacientes que venían a urgencia, no a emergencia, sino a urgencia, después de hora, antes de hora, etc. Resulta que fuimos capaces de captar en el primer programa piloto 35% de los Papa Nicolau, 40% de las mamografías, 32% de la hemoglobina 1C, colesterol, clamidia. Fuimos capaces de mejorar nuestra performance en cosas que no era la razón por la cual el paciente vino. Y esto es la gran gracia de tener un sistema integrado. Y así es que esto nos permite que en vez de este paciente que no se hizo la mamografía, no termine en la oficina del cirujano. Y ayer les mostraba a ustedes el aumento de las clínicas. Estas son las medidas estratégicas, estas están dadas, muchas están dadas por estándares nacionales. O sea, nosotros muchos de estas estábamos ya al tope. Por lo tanto, por ejemplo, en el cáncer de cuello fuimos capaces de aumentar el 11% porque estábamos en el 85%. Es muy difícil pasarse del 90%, 90-92% es casi imposible por razones más bien sociológicas que ninguna otra razón, salvo que uno vaya a la casa de la persona a hacer lo que uno quiere que haga, y que también es posible y que en algún momento lo vamos a tener que hacer. Y para muestra de resultados, espérate, aquí parece que alguien me pasó algo, no sé. Bueno, estos son los resultados en ascenso. Aquí está el cáncer de mama, el cáncer colorectal, y la presión arterial es muy interesante porque desde un 50% básicamente hoy día es casi el 90%, y es casi imposible. Este es el mejor resultado que existe en el mundo entero. Y es las tasas de sobrevida en cuanto a cáncer. Ayer les mostré los primeros años
Hoy día esto es desde 2003 al 2009, 3.000 y tantas vidas en el sur de California que fueron salvadas. Y si queremos ver, por ejemplo, los casos totales del cáncer de colon han ido disminuyendo. Estos son los casos totales de cáncer, pero lo más importante es que hay menos colectomía. Por lo tanto, el sufrimiento que significa la colectomía, más el costo que significa, y el costo humano primero y el costo real también. Y lo más importante es lo que te van a ver aquí, que el 90% mejoró la sobrevida en un 90%, con un costo mínimo de tratamiento, porque fue por tratar de encontrarlo temprano. Y cada tratamiento no solo es doloroso, y también termina en una muerte probable, si no termina aquí, y un costo promedio de estos casos de $250,000 por caso. Así que cada caso que por cada 4 casos nos ahorramos un montón de sufrimiento y $1 millón. Y no solamente tiene que ver con casos como el cáncer, aquí está la cantidad de amputaciones que se han disminuido, nada más que porque aparece en la pantallita que el paciente hay que hacerle el estudio el neurológico del pie cuando tiene diabetes. Y aquí está las diferencias raciales en la hipertensión arterial. Había una diferencia de casi un 6% en el control entre los afroamericanos y los, ¿cómo lo dicen ustedes? Blancos, caucásicos, no sé, de país en país. Pero hoy día ha ido disminuyendo. Lo mismo la vacunación, por ejemplo, y esto uno lo puede replicar en casi cualquier otra alternativa. Y en este momento con la ficha clínica electrónica es casi cuestión de apretar una tecla. Pero también en cosas ultra complicadas, como por ejemplo los bypass coronarios. Los bypass coronarios, si ustedes miran aquí, los mejores resultados son en Kaiser Permanente, esto es en Los Ángeles, donde está centros médicos como Cedars-Sinai, está la Universidad de California, en Los Ángeles, la UCLA. Miren el número de casos, 256,000. Toda la suma de los demás casi no alcanza el número de casos que hacemos nosotros, y con mucho mejores resultados que el resto, y por supuesto mucho más costo efectivo y mucho más justificado, porque no operamos a cualquier persona, le hacemos un bypass coronario si que no necesita un bypass coronario, porque no tenemos ningún incentivo económico para hacer el bypass coronario. Por otro lado, no tenemos todo el incentivo de hacer todos los bypasses correctos, porque cada paciente que se enferma con un infarto coronario que no lo atendimos a tiempo, también sale del bolsillo nuestro. Y la utilización racional del laboratorio se los mostré ayer, los Papa Nicolau. ¿Se acuerdan que les decía cómo habíamos logrado mejorar los Papa Nicolau? Bueno, resulta que esto que les conté ayer hoy día ya no existe, porque ahora hemos pasado a hacer los Papa Nicolau cada 5 años. En las mujeres sobre 35 años que no tienen HPV positivo, y las mujeres que de más de 21 a 35 lo hacemos cada 3 años, y si tienen HPV todos los años, nos permite segmentar la atención en vez de hacer un brochazo a todo el mundo parecido o igual. Y con esto hemos sido capaces de deshacernos de esto y ser mucho más efectivo y mucho más eficiente incluso que esto que les mostré ayer. Y les quiero mostrar el ejemplo de alguien a través de un caso proactivo. ¿Dónde está esta cosa? Bueno, parece que no se lo voy a poder mostrar. No sé por qué no anduvo, pero bueno. Hay una paciente nuestra, ¿cómo voy? 5 minutos. Hay una paciente nuestra que llegó a ver a un médico a urgencia porque un problema de asma. La secretaria se dio cuenta que no tenía una mamografía y le dijo: señora, no tiene su mamografía hecha. Le hizo la cita en ese instante en la computadora, en ese momento. La señora terminó con un cáncer y terminó sin problema. Y hoy día esto a nosotros nos significa una ventaja competitiva. Hoy día somos capaces de bajar los costos nuestros para competir en el mercado, y no quiero entrar a los detalles de esto, pero si los quieren se los puedo dar. La otra cosa es que nosotros vivimos bajo la lupa. Si ustedes piensan que nosotros funcionamos en un sistema que nadie nos mira, nos miran todo el mundo, nos mira
el gobierno, nos mira el Estado, nos mira la municipalidad, nos mira el servicio público y todos nos miran bajo la lupa. Y nos miran porque somos también sin fines de lucro. Por lo tanto, nosotros, para justificar no tener lucro, para justificar las ventajas de ser sin fines de lucro, nosotros no pagamos impuestos por ser una organización sin fines de lucro, no pagamos impuestos como pagarían otras instituciones, pero invertimos entonces en las comunidades a las cuales servimos. Y aquí tenemos casi 2 millones invertidos en grants, donaciones a los hospitales públicos, hospitales de indigentes, casi 30 millones de dólares en investigación, 600.000 niños y adultos que los hemos enrolado en el sistema de Kaiser en el que nosotros asumimos las primas. Y también, casi 5.000 estudios iniciados en Kaiser Permanente, estudios científicos. Y tenemos desafíos futuros porque todo lo que uno pensó que ya lo tenía solucionado tiene otros desafíos por delante. Tenemos que mejorar los días cama, reducir las readmisiones, aumentar las oportunidades de intervención, aumentar el número de decisiones compartidas en el cuidado final de la vida. Ayer tú decías que el 20% de los pacientes utiliza el 70 o el 80% de los recursos. Bueno, resulta que el 60% de los recursos que son utilizados en la atención médica son utilizados en el último año de vida. Y ahora, ¿quién me va a decir a mí que en el último año de vida, con ese costo salvaje que invertimos, realmente le mejoramos la vida a muchos pacientes? Muchos de estos pacientes son pacientes con cánceres terminales, que el tratamiento es mucho más costoso y doloroso que hacerle una atención dignificada hacia su muerte, una atención en que tratamos el dolor y tratamos todo lo que significa la parte psicológica y no lo sometemos a quimioterapia que sabemos que no tiene resultado. Hay quimioterapias que están justificadas porque aumentan la vida en 6 semanas. Con la gente inconsciente, vomitando y sin saber qué es lo que les pasa a ellos. Ahora, ¿quién me puede decir que justificar eso desde el punto de vista humano como médico tiene justificación alguna? Y tenemos muchos otros que son desafíos futuros. Ya llegamos al Papa Nicolau cada 5 años, disminuir el PSA en los hombres sobre 75 años, ver la utilización, tenemos estudios para entender estas drogas últimas que son drogas huérfanas para enfermedades muy específicas, extraordinariamente caras, de cómo saber a quién utilizarlo y no utilizarlo en pacientes que no tienen efectividad, dedicar los médicos asignados en ginecología y una de otras cosas. La otra cosa, el gran desafío, es cómo empezar a atender pacientes que se van a enfermar pero que no están enfermos todavía, como es el caso de poder identificar los prediabéticos. Si nosotros un sexto de los pacientes nuestros los identificamos como prediabéticos y los tratamos inicialmente, vamos a tener casi 11.000 casos en 10 años en que completamente nos deshicimos del problema de diabetes en esos pacientes o postergamos la diabetes en ellos. Y tenemos una cantidad de otras cosas como aumentar, por ejemplo, en un 50% la efectividad sin tener que los pacientes tener una cita cara a cara. El cáncer de colon, de mejorar la mortalidad en un 50% en los próximos 10 años. Y promover las cosas como la promesa de Kaiser, la ficha clínica al infinito, porque cómo la podemos hacer mejor y mejor, mantener una abierta y una estructura. Esto es lo más importante de todo lo que he dicho hoy día. ¿Cuánto llevo? ¿1 hora hablando? No sé cuánto rato, pero esto es lo más importante de todo. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Se requiere una estructura estable, interdependiente y flexible, un staff estable, dedicación fundamentalmente exclusiva. Los médicos nuestros no trabajan nada más que dentro del sistema Kaiser, una remuneración razonable y competitiva, incentivos modestos, grupales e individuales atados a resultados de servicios y clínicos, evolución en base a resultados y evitar lo que en general se hace, que ir de revolución en revolución a tratar de inventar la rueda todas las veces. No funcionó, por lo tanto no aprendí nada del lado, sino que voy a inventar una rueda nueva. Y por último, que es fundamental integrar los servicios y la estructura y que la cultura se crea día a día, y en este caso, en el caso nuestro, por 21.900 días, que son los últimos 60 años. Y hoy día
Y tampoco va a funcionar, no, si ahora va a funcionar. Vivimos con gusto y con nuestros gustos. Para el hilo dental y tu sonrisa. Creemos en el valor de la mamografía y el cinturón de seguridad. Nos gusta el amor y la familia. Creemos en la risa como medicina, así como en la penicilina. Creemos en la terapia física y en la psicoterapia. Creemos que la medicina es un arte, así como una ciencia. Somos Kaiser Permanente y vivimos con salud. Viva bien. We believe that by seeing you when you're healthy, we can help keep you that way.